Bueno, tenemos con nosotros a Paloma Fra, que de su exitoso y brillante currículum podemos resumir que es licenciada en Derecho, Relaciones Internacionales y experta en sostenibilidad. Paloma, gracias por venir. Muchísimas Gracias gracias a por Marqués de, desvelarnos. de Oliva por haberme invitado. Estoy encantada de estar aquí. Igual que nosotros. Bueno, vamos a empezar hablando de lo que no se habla. Es decir, todo el mundo habla del dióxido de carbono, del cambio climático, del calentamiento global, pero no se habla de la pérdida de biodiversidad, que es parte indisoluble del problema. Entonces, ¿no será que no estamos llegando correctamente tanto al ciudadano de a pie como al tejido productivo, a los empresarios? Yo es que lo que creo fundamentalmente es que primero teníamos un concepto de biodiversidad muy de documentales. Entonces no nos estábamos dando cuenta que la biodiversidad afectaba a toda nuestra vida, incluso a nuestra vida económica, y por lo tanto a la actuación del empresario que tiene que invertir en determinados bienes y servicios. ¿Qué pasa? Que hasta ahora parecía todo gratis. El agua venía gratis, el aire venía gratis, teníamos la polinización gratis, pero de repente el aire se empieza a contaminar, empezamos a tener carestía de agua, no llueve como antes y tantas cosas que de repente lo gratis o aquello que no habíamos dado ningún valor empieza a ser importante. Es decir, date cuenta lo que es para Barcelona no tener agua. Pero no es un problema que vaya a tener solo el proveedor de agua, es el sector turístico, el sector ganadero, el sector hotel. Es decir, todos los sectores van a tener un problema gordísimo por no tener agua. Es que ahora mismo es cuando se empieza a valorar. ¿Qué pasa con...? No se ha valorado nunca las abejas, por ejemplo. A mí las abejas es un animal que me apasiona. ¿Cuánto cuesta una abeja? Pues la gente no le da ningún valor a la abeja, pero esa abeja o los polinizadores, que hay muchos polinizadores, tienen un papel fundamental. Pues todo el sistema de frutas y verduras española depende de las abejas, aunque parezca que no. Entonces, claro, la pérdida de biodiversidad hace que nosotros vayamos a perder recursos. Las abejas pueden estar sin nosotros perfectamente, al contrario, no. No, eso es Ese así. es el problema. Yo cada vez que veo una abeja, porque vi un reportaje, le pongo el valor de 250.000 millones de euros. Entonces digo, esta señora vale 250.000 millones de euros. Pues ¿cuánto valdrá la reina entonces? ¿Cuánto vale ¿Cuánto vale todo el una colmena? trabajo que hacen estos trabajadores incansables y que lo hacen gratuito por nosotros? Lo que pasa es que nunca lo hemos valorado. Cuando pintan bastos es cuando empezamos a valorarlo. ¿Cómo se puede implicar a las empresas en esta batalla contra el cambio climático y por los objetivos de desarrollo sostenible de los que depende, entre otras cosas, recursos como las abejas y, por tanto, las frutas y verduras y, por tanto, el aire que respiramos? Bueno, lo primero es que hay que hacer actividades de sensibilización para que las empresas conozcan todos los productos y servicios ecosistémicos que hay a lo largo de la cadena de valor de su producto y de los cuales dependen. Y cómo son esas dependencias. Y que esa dependencia puede suponer mucho dinero en caso de carestía. Por lo tanto, las empresas tienen que conocer numéricamente lo que está pasando. Y cuando digo numéricamente, quiero decir financieramente, ¿no? ¿Cuál es la pérdida de valor de no tener agua para leche pascual? Pues sería increíble no tener agua para leche pascual, porque no tendría vacas y por lo tanto no habría leche. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es sensibilizar a las empresas de todos los elementos o productos y servicios ecosistémicos que nos da la biodiversidad y que afectan a su actividad. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tendría que haber, hoy que hemos estado hablando de colaboración público-privada, tendría que haber un registro que nos permita la publicidad de los precios por servicios ecosistémicos. Porque ahora mismo cada uno te puede decir que una abeja cuesta tanto o que otra cosa. Si nos ayudaran los organismos públicos a tener ese registro, las empresas valorarían. Pero el problema es que no hay unos criterios para valorar.
¿Cómo se han traducido todos estos anhelos en la regulación inminente que va a empezar a regir para las empresas? Date cuenta que tenemos ya todo el tema de la CSRD, que va a implicar que las empresas tengan que hacer memorias no financieras, donde en esas memorias no financieras tienen que regular sus impactos en todos los sentidos. El tema es que las empresas empiezan a ser conscientes de tener que hacer esto y realmente esto a partir de ahora será un tema bastante importante porque no solo tenemos la CSRD, sino que tenemos marcos, lo que se puede decir los marcos voluntarios, ¿no? Que tenemos el TFND, es decir, daros cuenta o nos tenemos que dar cuenta que el cumplimiento de estos criterios no financieros serán fundamentales para nuestros consumidores. Nuestros consumidores nos podrán castigar por esto, aunque no sean legales. Se llama la licencia social, es la llamada licencia social. Es decir, mi actividad no puede contaminar, pero no porque lo diga el gobierno, no porque lo diga la Unión Europea, no porque lo diga la Comunidad de Madrid, sino porque lo dice mi consumidor. Y mi consumidor me va a exigir un reporte. Me va a decir, repórtame cómo estás consiguiendo este bien, porque yo decidiré si te voy a comprar este bien según lo que tú me reportes. Entonces, es un tema muy interesante esto porque tiene que ver tanto con el mercado como con los valores del destinatario final de ese mercado, que es el consumidor, ¿no? Vamos a detenernos en dos conceptos que has abordado, CSRD y licencia social. Empezamos con los primeros, CSRD. Explícanos un poco qué son. Bueno, porque ahora mismo realmente empieza a ser complicado, incluso las empresas no saben muy bien. La CSRD lo que va a implicar es que todas las empresas de determinada facturación o de determinado número de empleados van a tener la obligación que reportar sus impactos en el medio ambiente. ¿Qué implica esto? Pero reportar sus impactos en toda la cadena de valor, no solo lo que hago yo, sino lo que hacen mis proveedores. Lo que hago yo y lo que hacen para mí. Y lo que hacen para mí. Es decir, y volviendo a la leche, yo no tendría leche si no hubiera un señor que coge la leche y me la trae a la fábrica. ¿Qué quiere decir? Eso es un impacto en mi actividad. Hasta ahora hemos como compartimentado los impactos. Era compañía, era la culpa de una logística, era la culpa de un tal, o era... No, perdona, es que mi producto está totalmente seguido, monitorizado y reportado sobre todo lo que hago a lo largo de la cadena de valor, desde que lo saco de la naturaleza hasta que se lo doy al... Realmente va a tener una repercusión enorme porque, claro, las empresas grandes podrán hacerlo porque les irá propio, porque date cuenta, dependerá del fondo de inversión, el mercado de valores y demás. Pero el problema es que no les va a ir propio a sus proveedores que a lo mejor no tienen esas obligaciones. La repercusión de la CSRD va a ser que toda la cadena de valor, tanto directa como indirecta, se va a tener que trasladar, se va a tener que transformar a sostenible. Es decir, el proveedor, para seguir siendo proveedor, si es que quiere seguir siendo proveedor, tendrá que aplicar esos criterios sostenibles y si no, la gran empresa o mediana empresa dejará de comprarle. Sí, mira, yo por ejemplo he trabajado con el Ayuntamiento de Zaragoza, con Natalia Chueca, y esto lo tenía Natalia Chueca muy determinado desde el principio, ¿no? El tema era, no era obligatorio antes, pero Natalia Chueca no obligaba, pero ponía en todos los pliegos y demás que se tenía que reportar de forma voluntaria en aquel momento, de forma voluntaria, cuál era el consumo en CO2 de toda la cadena de valor. ¿Por qué? Porque a un ayuntamiento le interesa. Es decir, si tú vas a ser un proveedor de basura, un proveedor de recogida de basura, que tendrás que decir cuánta parte de tu flota está utilizando hidrógeno, cuánta parte de tu flota está utilizando otro tipo de energías. ¿Por qué? Porque eso realmente lo que le permitirá el día de mañana es tener mejor consideración para
para un concurso, pero no solo eso, sino que el Ayuntamiento de Zaragoza, gracias a lo que han podido hacer estas empresas proveedoras de servicios de recogida de basuras, también reporta a la Unión Europea cuál es su consumo. Entonces, el Ayuntamiento de Zaragoza se ha llevado una etiqueta como una de las 100 ciudades climáticas y una de las primeras que lo consigue. ¿Por qué? Porque lo ha introducido en toda la cadena de valor. Entonces, todos los servicios públicos, la movilidad, tienen este sistema. Explícanos ahora un poco lo que es la licencia social, brevemente, porque se nos va acabando el tiempo. Vale, licencia social, para que os deis cuenta. La licencia social no es obligatoria, no aparece en ningún sitio, pero depende de los consumidores. Si yo voy a contratar algo, si voy a contratar un servicio, lo primero que va a ver mi consumidor, y ya tenemos consumidores muy responsables, es nuestra memoria de sostenibilidad. En esa memoria de sostenibilidad, si no somos capaces de indicar todos estos indicadores que te he dicho, seguramente nuestro consumidor, y generalmente los que van a ser nuestros consumidores futuros, nuestros hijos, que están muchísimo más concienciados en esto, llegará un momento que no quieran consumir, incluso que identificarán una marca con la contaminación. Si no tienes esa licencia social, si no consigues que la sociedad te dé licencia, y suena raro porque parece que la licencia te lo tiene que dar una administración, no, te la da el consumidor, llegará un momento que por no respetar la licencia social, el acuerdo social que todos tenemos, no tendrán negocio. Contrato social de Rousseau, ¿no? Si no me equivoco. Para terminar ya, Paloma, ¿planes de futuro? Bueno, nosotros estamos muy determinados en seguir trabajando con los académicos financieros. Necesitamos dar valor a lo que no tiene valor, porque cuando demos valor y cuando pongamos unas unidades en relación con el euro, nos daremos cuenta que realmente se pueden generar una serie de recursos económicos y de empleo relacionados con todo esto que pueden hacer que España sea un país muy relevante a nivel mundial porque va a crear empleo y economía verde. Entonces nosotros lo que estamos muy focalizados en este momento es en todo lo que tenga que ver en dar valor, es trabajar con la academia para poder hacer proyectos piloto o proyectos tractores. Estamos haciendo proyectos tractores con la Unión Europea con el objetivo de hacer que esto se valore, se replique y que todos, por lo menos en Europa, podamos utilizar esto. Ojalá sea así, Paloma. Muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros.